llevarnos bien, para satisfacer más que nada lo que Dios quiere hacer, los planes de Dios, para agradar al Señor. Eso es el don, esa es la gracia de Dios que se nos da para glorificar el nombre del Señor. Amén, para glorificar su santo nombre, pero también, hermanos, para que Dios vaya con nosotros. Y fíjense que en el transcurso del tiempo podemos comprender que este hombre llamado Moisés, pues si usted checa la historia, comenzamos con el versículo 1, que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, dice: el sacerdote de Madián llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Quiero agarrar esta figura acerca de las ovejas. Las ovejas se tenían que alimentar, hermanos, de pastos nuevos, pastos verdes. Tenían que salir del lugar en donde se estaban. Pero lo que me llama la atención es que las ovejas siguen a Moisés, pero resulta que cuando las ovejas pasan el desierto, llegan a un lugar que se llama Horeb, y ahí se le aparece un ángel de Jehová a través de una llama de fuego en una zarza que se estaba quemando. Y la figura de las ovejas me llama mucho la atención, porque las ovejas tenían por costumbre, o bueno, para los que han tenido borregos, ¿verdad? Siempre hay que sacarlos a pastorear porque tienen que comer, porque estando ahí encerrados, se quedan encerrados, ¿verdad? ¿Y qué sucede? A veces ahí, ahorita con el frío, como que se juntan todas, ¿no? Y bueno, las ovejas tienen que salir para comer. Las ovejas tienen que también tomar su momento de recreación, salir, porque estando encerradas, pues las ovejas, la verdad, a veces se desesperan estando encerradas, pero tienen que salir. Y este hombre llamado Moisés resulta que saca a las ovejas con una finalidad. Quiero hablar acerca de esto, a que nosotros como ovejas del Señor, nosotros como iglesia de Cristo, tenemos que entender el propósito de Dios en este tiempo. ¿Por qué razón estamos aquí? ¿Por qué razón usted está aquí en este tiempo? ¿Por qué razón Dios ha destinado a que usted esté aquí? Siempre he dicho algo, que no es la obra de la casualidad, hermanos, estar en una iglesia. No es la obra de la casualidad volver a comenzar de nuevo. No es la obra de la casualidad volver a estar otra vez aquí. Porque sé que cuando Dios, ¿verdad?, nos vuelve a traer a su casa o nos tiene en su casa, es con un propósito para tener una mentalidad clara. ¿Por qué una mentalidad clara, hermanos? Porque cuando uno se encierra, ¿qué pasa? Nos acostumbramos a nuestra casa, a nuestras cuatro paredes. Ahorita con el frío, ¿quién quiso salir? Nadie quiso salir. Y los chamacos, pues ahorita que hubo suspensión de clases, los niños felices, ¿verdad? Y contentos. No va a haber clases, mamá. Qué bueno, ¿no? Se quedaban contentos. ¿Por qué? Porque les gusta estar en casa. Pero cuando estamos en casa, ¿qué es lo que pasa? A veces nos estamos acostumbrando, pero nos perdemos de oportunidades que Dios nos ofrece, hermanos, saliendo de nuestra zona de confort. Ahora, aquí Moisés explica algo tan importante, que las ovejas tuvieron que pasar el desierto. ¿Y quién quiere pasar el desierto? Nadie, sufrir un calor tremendo, ¿no? Ahorita de los que están allá en Estados Unidos, la deportación que están pasando para México. Imagínense la necesidad de la gente, tener una vida mejor, ¿verdad? Tener una vida, pues que para ellos quisieran tener bienes, ¿verdad? Tener pues lo que satisfaga su necesidad personal, la familia, la economía. Pero viendo la situación crítica en la cual nos encontramos, no es fácil. Fíjense que debemos de examinar primeramente nuestra forma de pensar. ¿Cómo estás pensando tú? ¿Cómo estoy pensando yo? ¿Y qué decisión estamos tomando para salir de nuestro lugar de confort? Las ovejas tenían que ser alimentadas, hermanos. Tenían que tomar otra perspectiva clara. Pero también Moisés las tuvo que guiar por un buen camino. Y resulta que cuando él estaba ahí pastoreando a sus ovejas de su suegro, resulta que cuando sube, ¿verdad?, al lugar que se llama Horeb, es el que se le aparece un ángel de Dios y que le muestra la visión de la zarza que se estaba quemando. Y hay algo que la historia nos enseña. Dios nunca se nos va a revelar cuando nosotros no tomemos la decisión de salir
del lugar en donde nos encontramos. A veces nosotros pensamos, hermano, que nuestras costumbres que nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestros pensamientos que nosotros tenemos, pensamos que eso es lo que nos va a beneficiar nuestra vida espiritual, cuando no es así, hermanos. Por eso la palabra del Señor explica, ¿verdad? En Romanos, en el capítulo 12, que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y a mí este pasaje a mí siempre me encanta, porque renovar nuestro entendimiento es cambiar nuestra mentalidad, es cambiar nuestras decisiones, pero también es cambiar mi criterio personal que yo tengo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido amistades? ¿Y cuántos de nosotros hemos visto, ay, mi amiga tiene problemas, ay, que fíjate que fulano de tal tiene este problema, o que sus hijos están así, o que esto y el otro? Y a veces decimos, ¿no? ¿Y qué estará haciendo ella para corregir a sus hijos, no? Ahora la pregunta que ahora sí nos dan hoy es que ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos, para poder cambiar nuestra perspectiva personal? Moisés tenía que aprender algo. El desierto, hermanos, no cree que es tan fácil de pasarlo. El desierto es una prueba en donde Dios, hermanos, tiene que examinar hasta dónde somos capaces de llegar, somos capaces de salir, pero también hasta dónde somos capaces de ser fieles delante del Señor. Hermanos, comenzar de nuevo no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque cuando aquí uno comienza, a la semana que viene, al otro día vas a tener un problema. Al siguiente día vas a tener otro problema. Al siguiente día vas a pasar una experiencia que quizá nunca te imaginaste. Yo se lo digo ¿por qué? Porque yo una vez yo lo pasé. A mí me pasó una vez, y creo que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes lo hemos pasado. Cuando el enemigo, hermanos, entra en nuestra mentalidad y cambia nuestra perspectiva personal, nos hace cambiar a nosotros, pero nos hace cambiar de conducta. ¿A qué quiero llegar? A que Dios no se va a revelar a nosotros, Dios no se nos va a aparecer en una zarza ardiendo si nosotros no tenemos una mentalidad clara. ¿Quién es Dios para mí? ¿Por qué razón Dios me bendice? ¿Por qué razón Dios tiene que cambiar mi vida? ¿Pero por qué razón Dios tiene que hacer algo en mi corazón? Es un cambio de perspectiva personal, es un cambio en donde tenemos que examinarnos, hermanos, y saber por qué razón Dios nos tiene en este tiempo. Amén. ¿Usted se ha preguntado por qué se enfermó en esta semana? ¿Se preguntó? ¿Por qué me enfermé yo en esta semana? Y la pregunta es, ¿nos enfermamos por descuido personal? ¿O nos enfermamos porque a Dios le plació, no? A veces así decimos, ¿no? Ya me enfermé porque a Dios le plació. O nos enfermamos por descuido personal, o por qué razón pasa esto. Ahora, note estas dos perspectivas. Cuando nosotros estamos con Dios, cuando nosotros, hermanos, estamos aquí, o sea, servimos al Señor, cuando nosotros, hermanos, estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, vamos a tener una perspectiva diferente. Repita conmigo, Dios quiere que yo tenga una perspectiva diferente, que tenga una mentalidad diferente y que tenga unas decisiones diferentes. Usted piensa igual que el año pasado, ¿no, verdad? El año pasado que dijo usted, este año no voy a pintar mi casa, y ahora este año cambió de opinión y quiso pintar su casa. O sea, la mentalidad cambia, hermanos, las decisiones cambian, pero Moisés tuvo que tomar una decisión. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que salir? Eso es lo que quiero yo a que usted me entienda. A que, hermanos, la iglesia no puede crecer, hermanos, si usted no tiene la misma necesidad que la mía. ¿Me entiende? La iglesia no puede crecer si usted no tiene la misma necesidad que la mía. Yo no lo puedo entender a usted si yo no tengo la misma necesidad que la suya. ¿Me entiende? ¿Por qué razón? Porque a veces, hermanos, cuando nos enfermamos, cuando queremos que nos atiendan, a veces la esposa o el esposo o los hijos, ¿y qué decimos a veces? Tú no me entiendes, tú no sabes yo lo que estoy pasando, estoy enfermo, tú no me entiendes, ¿no? A veces cuestionamos, a veces no, porque el tipo de la mentalidad como que es muy distinta. Pero lo que la historia nos enseña es que si nosotros, hermanos, estamos bajo la presencia del Señor, lo que vamos a tener es tener una misma mentalidad, un mismo sentir y un mismo espíritu.
Así que como primer punto importante que podemos saber acerca de la gracia de Dios es que tenemos un mismo espíritu. ¿Por qué tener un mismo espíritu? ¿Por qué ser fervientes en el espíritu? Cuando tú cambias tu criterio personal, cuando tú permites que Dios, hermanos, ya no sea el centro de tu vida, ¿sabe qué va a pasar? Van a cambiar tus ideas. Van a cambiar las ideas. ¿Por qué? Porque nos vamos a desanimar, que nos vamos a sentir defraudados, vamos a sentir que ya no podemos, vamos a sentir, hermanos, que la vida ya no es igual o que las cosas ya no son igual porque hemos cambiado nuestra perspectiva. Esto quiere decir que el enemigo, hermanos, ha influido ideas en nuestra mentalidad para que nosotros nos alejemos y veamos otras cosas muy diferentes a las que nosotros pensamos. ¿Qué debemos de hacer de este año, hermanos, 2025? Es un año en donde debemos de examinar nuestro corazón, hermanos, a tener claro que Dios tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mentalidad, pero también tiene que influir en nuestras propias decisiones. Así es que Moisés tuvo que salir, hermanos, porque Dios tuvo que hablar con él. Dios habla con él, Dios le muestra lo que tenía que hacer, ¿verdad? Con el pueblo que tenía que libertar. Pero se da cuenta que Moisés tenía un problema, era tartamudo este hombre y pues necesitaba la ayuda de alguien. Pero yo no me enfoco tanto en eso, sino que Dios le da una visión, Dios le da lo que tenía que hacer, Dios le da las instrucciones que tenía que hacer. Pero menciona algo, Dios iba a ir con él. Moisés no iba a libertar al pueblo de Egipto nada más por sus propias fuerzas o nada más por su propio criterio, no. Dios iba a ir con él. Ahora, hay algo que quiero enfatizar. Cuando Dios va contigo, ¿sabes qué vas a tener? Bendición. Cuando Dios va contigo, ¿qué vas a tener? Confianza en Dios. Cuando Dios va contigo, vamos a aprender algo, a que lo vamos a sentir aquí en el corazón. Cómo es que Dios, hermanos, trabaja. Cómo es que Dios, hermanos, nos llena desde las fuerzas necesarias cuando estamos en diversas pruebas. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Miren, ¿saben qué? A través de tus debilidades, a través de las debilidades personales que tú y yo tengamos, Dios tiene que intervenir para cambiar nuestra vida. Hace rato, como lo cantamos, ¿verdad? Solamente Dios hace al hombre feliz, la vida es nada. Todo se acaba, solamente Dios hace al hombre feliz. ¿Usted cree eso? Que solamente Dios sabe hacer al hombre feliz. Porque lo podemos sentir porque hemos experimentado algo. Entonces menciona aquí en el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Y bueno, ya le comenta en el versículo 5: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar que estás pisando tierra santa es. Y dijo en el versículo 6, dice: y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y en el versículo 7 dice: dijo luego Jehová: bien ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Cómo se nos muestra la gracia de Dios, hermanos, en nosotros? ¿Cómo tener la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Sabe cómo? Cuando oramos al Señor. Amén. ¿Qué dice Jeremías capítulo 33, versículo 3? Clama a mí que yo te voy a... y te voy a enseñar cosas grandes, ocultas, que tú y yo no conocemos. Y se da cuenta que el pueblo de Egipto, o sea, estaba clamando, hermanos, porque estaban en una gran aprobio, en una gran esclavitud tremenda. Pero Dios fortalece a Moisés para poder libertar al pueblo. Pero menciona algo. Primero, lo que tenemos que hacer, como dice en el versículo 7, oír su clamor. Dios escucha nuestro clamor, hermanos. Es algo que les quiero yo recordar. Quizá ustedes y yo pensamos que Dios no nos escucha, pero a su debido tiempo verás cómo Dios está tratando contigo, cómo Dios cambiará tu vida
y verás cómo Dios te va a fortalecer en medio de la adversidad. Por eso es un motivo de darle gracias al Señor, porque podemos saber, hermano, que a pesar de las necesidades que tengamos, podemos saber y comprender que Dios está escuchando nuestra oración, que Dios, hermanos, sigue estando presente en nuestra vida. Aunque nosotros, hermanos, estemos caídos, Dios siempre nos va a levantar en medio de las aflicciones. Repite conmigo: Dios tiene que levantarme en medio de mi aflicción. Yo no sé qué aflicción usted está pasando, hermanos. Yo no sé qué problema usted está pasando. Yo desconozco los problemas que usted está pasando. Pero hay algo que usted tiene que aprender el día de hoy: orar al Señor. Mira, hermanos, si nosotros no oramos a Dios, hermanos, ¿sabe qué va a pasar? Dios no va a orar. ¿Qué hacen los padres, no? Cuando le dicen a sus hijos: oye, obedéceme. Cuando te piden esto, cuando nos piden el otro, así que a nosotros como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, ¿no? Y el padre le gusta que sus hijos le obedezcan, ¿o no? Ustedes son papás, ¿verdad? O sea, les gusta que los hijos les obedezcan, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el hijo no le obedece? Ya ni les cuento, hermanos. Va a haber una chancla voladora por allá en la calle, hermanos. En un TikTok, ¿verdad? Que están ahí, sale un video de una señora que grita a su hijo y a los vecinos les molesta. Entonces, estoy hablando y están comiendo y sale, ¿no? Y pues me dio risa en ese video, ¿no? Porque digo, a veces acentúan los papás, ¿no? Cuando no hacen caso a los hijos, ¿qué pasa? Los vamos a buscar, ¿verdad? Hasta donde los encuentren para que estén en casa, ¿no? Para que nos obedezcan. Entonces, el padre le gusta que obedezcan a qué, a los hijos. Los hijos tienen que obedecer al padre. Pero ¿saben algo? Algo que yo encontré en esta historia es que la oración, ¿sabe qué es? Es un paso de obediencia. ¿Eh? Es un paso de obediencia. La oración es un paso de obediencia. Porque ¿cómo tú te vas a acercar al Padre? ¿Cómo vas a hablar tú con el Padre si no platicas con Él? O sea, si no nos ponemos a cuentas con Él, si no conversamos con Él. Ahora, la oración es una obediencia, hermanos. ¿A poco usted se va a quedar sin bendiciones en toda su vida? No, ¿verdad? ¿A poco usted se va a dejar morir en medio de la angustia que usted esté cargando? No, ¿verdad? La oración es una obediencia. El Padre quiere conversar con ustedes, conversar contigo, conversar conmigo. Quiere hacernos entender que nosotros debemos de estar cerca del Señor. No lejos del Señor, estar cerca del Señor. Moisés tuvo que aprender a que él, aunque el desierto que pasó este hombre lo llevó a estar cerca del Señor. Y dice la historia que hubo una gran visión. Las visiones no se nos van a ser reveladas a nosotros si nosotros, hermanos, no estamos cerca del Padre. ¿Cómo queremos que Dios, hermanos, nos ayude? ¿Cómo queremos que Dios, hermanos, haga la obra en nosotros si no estamos cerca del Padre? Eso es la gracia del Señor. Porque tú tienes la dicha, tú tienes la oportunidad de hablar con Dios. Nosotros tenemos la dicha de estar cerca del Señor. Y una de nuestras bendiciones es que podemos platicar con el Padre y el Señor nos responderá a su debido tiempo. Amén. Yo no sé si quiere dormir, hermanos, o tiene frío, ¿qué les pasa? ¿Están preocupados? ¿Verdad? Se le nota en su semblante. Yo creo que el frío, ¿verdad? Los tiene así, ¿verdad? Amén. Nos tiene así el frío, ¿verdad? Es que queremos seguir durmiendo en la camita, hermanos. La verdad, ¿quién se hizo levantar hoy un domingo a las 11 de la mañana? No debemos estar durmiendo todos, ¿verdad? Descansando. Pero qué bueno que usted está aquí. Amén. Qué bueno que usted está aquí porque usted ha tomado la decisión de escuchar la palabra del Señor. Entonces vamos con el siguiente punto que encontramos. Primero, aprendimos a que debemos de tener una mentalidad distinta. Número 2, podemos comprender que la oración es la obediencia que el creyente tiene delante del Señor para recibir bendiciones. Si nosotros no oramos, no podemos recibir bendiciones, hermanos. Si nosotros no comprendemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, no vamos a recibir bendiciones.
Moisés tuvo que aprender a que la zarza fue revelada por una bendición. ¿Por qué? Porque sube al monte Horeb, sube allá arriba y se topa con que la zarza estaba ardiendo, pero Dios ya conocía el corazón de este hombre. Dios ya sabía su capacidad, Dios ya sabía lo que iba a hacer y Dios sabía cuál era el propósito por el cual Dios preservó su vida desde un principio. Imagínense, hermanos, desde el principio de la historia de este hombre llamado Moisés, lo que hubo con los niños, ¿verdad? Que el faraón pues no los quería y su madre lo tuvo que preservar y bueno, pues como ya no lo podía tener, ¿verdad? Quizá por el miedo que tenía, dice la Biblia que a Moisés lo ponen en una canastilla y se fue al río y lo recoge la hija de Faraón. ¿Sabe que desde el principio Dios empieza a preservar la vida de este hombre? Ahora, ¿cómo podemos comprender esto? Cuando Dios, hermanos, cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, Dios va a preservar nuestra vida. Así usted tenga problemas, así usted tenga, hermano, dificultades en su vida, Dios siempre va a preservar su vida, va a cuidar su vida con el propósito para que usted conozca a Dios y experimente lo que Dios quiere hacer en su vida. Esas son las bendiciones que Dios quiere darnos a nosotros, hermanos. Preservar nuestra vida. No todos tenemos esa dicha de que Dios preserve nuestra vida. Imagínate, hermano, cuando ibas manejando en pleno centro y venía un tráiler a todo lo que daba y por poco ya te matabas o nos matábamos, ¿no? Pero Dios tuvo que hacer algo. Preservó nuestra vida para poder vivir. Ahora, imagínense la gente que muere en los accidentes, ¿verdad? Al ver el impacto, a no despedirse de sus familias, a no despedirse de sus hijos, de sus seres queridos. Se van defraudados, se van preocupados, se van tristes, hermanos. Pero Dios sigue preservando nuestra vida. Entonces dice en el versículo 8, hace una función aquí, este hombre llamado Moisés, dice en el versículo 8, y descendió para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra, dice, buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, en los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y dice aquí, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Tercer punto para poder terminar, el clamor. ¿Se da cuenta que cuando nosotros clamamos a Dios, podemos conocer su gran misericordia? En medio de una opresión tremenda, en medio de un problema tan grandísimo, que estos hombres querían ser libertados, querían salir de esa esclavitud, se da cuenta del tremendo milagro que Dios hace. O sea, les manda a un hombre fuerte, con una capacidad tremenda, con una capacidad para poder enfrentarse al faraón. Dios hizo la obra, hermanos, en todo su esplendor. Ahora, ¿cómo podemos conocer la gracia de Dios en esto? Mediante el clamor que nosotros hagamos. Hay algo que debemos de conocer. Dice un salmo, Dios es nuestro refugio. No es de mañana, no es de pasado, no es de ayer. Dios es nuestro refugio. De generación en generación. Hoy Dios es tu refugio, mañana seguirá siendo tu refugio, pasado Dios seguirá siendo tu refugio, y en todas tus generaciones Dios seguirá siendo su refugio. Amén. Lo que debemos de hacer, buscar al Señor mientras pueda ser allá. Gloria a Dios. Libro de Mateo en el capítulo 7, versículo 7, que enseña que si pedimos, se os dará, y todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos los dará. Amén. Así es que el clamor que tuvieron estos hombres, este pueblo, Dios había escuchado, hermanos, el clamor. Así es que quizá a veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha. Quizá a veces en nuestra vida diaria, en los procesos personales que tengamos, a veces pensamos y decimos, Señor, tú no me escuchas. Señor, mira, ¿dónde estás tú cuando más te necesito? Mira, Señor, esto. Nos hacemos un montón de preguntas. Pero mira, hermanos, a pesar de todas esas adversidades que tengamos,
Dios sigue queriéndose mostrar a tu vida con la finalidad para que veas que tú tienes la capacidad de poder vencer todos los obstáculos siempre y cuando recordemos que la oración siempre seguirá siendo nuestra arma poderosa para que Él siga, hermanos, contestando nuestras oraciones. Amén. No hay que desanimarnos, hermanos. Así es que si usted se siente mal, si usted está enfermo, si usted está enferma, si usted tiene problemas, yo creo que es el momento para recordar que Dios sigue siendo fiel. Amén. Este año 2025 es el reto para nosotros. Es el reto, hermanos, de volver a retomarnos la mano del Señor. Este es un tiempo en donde debemos de comprender que necesitamos más del Señor. No sabemos qué va a pasar este año. No sabemos cómo nos va a ir este año. No sabemos de qué manera Dios tratará con nosotros. Pero lo único que yo sí puedo saber es que Dios en este tiempo seguirá mostrándonos su gracia tan infinita y su gran fidelidad con cada uno de nosotros. Amén. No hay que desanimarnos, hermanos. Moisés, a pesar de lo que vivió, de lo que experimentó, de la manera que Dios habló a la vida de Moisés y la función que tenía que hacer él ahí ante el faraón, Dios fue con él. Así es que, hermanos, hay algo que te quiero recordar en esta mañana. Si tú piensas que estás solo o estás sola, déjame decirte algo. No estamos solos. Dios va con nosotros. Amén. No lo podemos ver, hermanos, pero sí lo podemos sentir. No lo podemos ver, pero sí podemos ver de qué manera Dios actúa en este tiempo. No lo podemos ver quizá el día de hoy, o quizá no tuvimos dinero, o no tuvieron dinero, o quizá estuvieron enfermos, pero Dios suple las necesidades, hermanos. Las ovejas tenían que entender algo. Las ovejas al salir tenían que comer pastos nuevos. Las ovejas tenían que comer algo nuevo, tenían que distraerse, tenían que salir, tenían que correr, andar a sus anchas, porque son animalitos. Pero algo que la oveja tiene que entender hoy en tiempo es que tiene que salir de sus cuatro paredes. Hermanos, es tiempo de crecer. Es tiempo de cambiar nuestra perspectiva ahora y ahora decirle al Señor: mira, Señor, me pongo a tu disposición. Haz lo que tú quieras hacer conmigo. Mira, hay que dejar, hermanos, las imposibilidades, hay que dejar todo lo que nos estorbe o todo lo que nos debilita. Mejor dejemos que Dios, hermano, Dios fluya en nuestro corazón, Dios entre en nuestra vida, pero también entender algo tan importante, que Dios tiene que estar presente aquí en el corazón. Si Dios no está presente aquí en el corazón, no somos nada. Si Dios no está presente aquí en el corazón, Dios no te dirige. Si Dios no está presente aquí en el corazón, Dios no te ayuda. Si nosotros no comprendemos que Dios tiene que estar dentro del corazón, Dios no nos va a dar visiones, no nos va a revelar su gloria postrera. Dios no va a revelar a nuestra vida si nosotros no comprendemos que necesitamos estar tomados de la mano del Señor y dejar que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros. Y termino con esto, hermanos. Creo que hoy es el tiempo de reflexionar, de entender algo tan importante. Creo que reflexione a su familia antes de orar. Creo que usted medite. ¿Cómo nos encontramos en este día? Como lo mencioné el domingo pasado, los años pasan, las fuerzas se acaban. Pero dijo el profeta Isaías: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo no sé si usted hoy se siente acabado, hermanos. Yo no sé si usted hoy se siente sin esperanzas. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Moisés lo pudo comprender. ¿Sabe por qué lo comprendió? Porque a pesar de su imposibilidad que tenía, Dios le mandó a alguien, le mandó a Aarón. Aunque Aarón después en la historia, ¿verdad? Pues se descarrió, ¿verdad? Después, cuando le hizo el becerro de oro al pueblo que fue libertado. No sé qué le pasó a este hombre, que creo que perdió su orientación, ¿verdad? Cuando hizo el becerro de oro. Pero Dios nos va a enviar, hermanos, las herramientas necesarias.
Dios nos va a enviar lo que nosotros necesitamos. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor todos los días de nuestra vida. Es que, hermanos, no hay que dejarnos caer. Siempre he dicho algo: cuando nosotros nos dejamos caer, hermanos, perdemos todo. Y Dios no quiere que pierdas todo. Dios te quiere recompensar todo lo que has perdido. Quizás usted ha perdido la esperanza, hermanos, de que sus problemas se solucionen. Quizás ustedes han perdido, hermanos, muchas cosas. Pero Dios quiere darte o darles a ustedes todo lo que ustedes han perdido. ¿Qué han perdido ustedes? ¿El amor? ¿Han perdido la confianza? ¿Qué han perdido ustedes? Es algo que me dijo el Señor que les dijera. Diles a la iglesia que tienen que entender algo, que tienen que cambiar su mentalidad. Primero, segundo, que tienen que clamar. Y tercero, tienen que tomarse de mi mano. Dice, hay algo que nos enseña su palabra, hermanos, que si nosotros no comprendemos lo que Dios quiere hacer, hermanos, vamos a perder todo. No hay imposible para el Señor. Vamos a poner sobre nuestros pies en esta mañana, hermanos. En esta tarde ya vamos a orar al Señor. Creo que hoy es un día en donde vamos a tener que examinar nuestra vida, como se lo acaba de enseñar. Hay que clamar al Señor, hay que cambiar nuestra mentalidad, cambiar las decisiones, pero también hay que estar bajo la presencia del Señor. La zarza, hermanos, fue un símbolo. Podemos saber, ¿no?, que fue un símbolo de que la presencia de Dios estaba ahí. Sí, fue un símbolo que la presencia de Dios estaba en ese lugar, pero Moisés tenía que llevar la presencia de Dios consigo. Y unas palabras que dijo el Señor: si tu presencia no va conmigo, no me sacas de aquí. Fíjese que yo lo comprendí el día de ayer que estaba orando por la hermana. Pude comprender esto. Dije: Señor, mira, si tu presencia no va con nosotros, Señor, no podemos hacer nada, hermanos. En este día que Dios me ha permitido, aparte de darme un año más de vida, ¿verdad? Puedo darle gracias al Señor porque hasta este día Dios me sigue sosteniéndome bajo su gracia. Amén. Es difícil, hermanos. Es difícil caminar, es difícil perseverar, es difícil estarnos, hermanos, firmes, es difícil. Pero hay algo que Dios nos vuelve a enseñar: que Dios es nuestro refugio de generación en generación. Quiero orar conmigo en esta mañana, decirle: Señor, gracias, Señor, porque me muestras una vez más tu gran misericordia. Dios. Si tiene a su hermano que está a su lado, quiero que ore por él. Mira, tú no sabes las necesidades que tiene él. Tú no sabes las necesidades que tiene la familia, el hijo, la hija. No sabemos qué es lo que están pasando ellos. No sabemos sus inquietudes, no sabemos los anhelos del corazón. No sabemos lo que hay en la profundidad del corazón, pero Moisés tuvo que aprender algo, hermanos: pasar por el desierto. Aprendió a pasar por el desierto. Aprendió a escuchar la voz del Señor. Aprendió a dirigir las ovejas, sacarlas, tener una nueva mentalidad, una nueva perspectiva. Moisés consigo también tuvo que aprender a que él tenía que ver las cosas de otra manera, tenía que ver lo que Dios quería hacer en su vida. Dile al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor, en este día. Quiero que tú me ayudes. Mira, Señor, quizá he cambiado mi mentalidad, he cambiado mi perspectiva, quizá he perdido, Señor, la devoción.